Entonces, bueno. No, David, bueno, te dejo. Nos vemos en el cierre otra vez. Yo, de nuevo, aquí estaremos. Pero bueno, Pedro, bienvenido. David, los micrófonos son tuyos. Bueno, no, excelente. Bueno, Pedro, de verdad que un gusto. Prácticamente estaba, yo creo que tú estabas terminando la universidad cuando nosotros estábamos como en, ¿sería qué, José? Sexto o quinto semestre, por ahí. No nos cruzamos, pero bueno, pero siempre escuchamos de tu persona, por supuesto, comentarios positivos, ¿no? Y para los que no conozcan a Pedro, que tal vez no estuvieron en esa época, Pedro realmente tiene un mecánico de la Universidad de Oriente, realmente pues más de 50 artículos y conferencias dentro de la industria, consultor en proyectos, adicionalmente consultor en datos en una de las organizaciones más grandes del Reino Unido, como el aeropuerto de, me disculpan la pronunciación, creo que es Heathrow, HSBC y más. Pedro tiene también profundo conocimiento en las tecnologías de datos como Machine Learning, Internet de las Cosas, Blockchain y adicionalmente programas de transformación digital. Él es consultor experimentado que ocupa una serie de puestos en organizaciones desde el 2018. Adicionalmente fue designado como primer emprendedor residente de la Royal Society en la Imperial College de Londres. Desde el verano de 2019 ocupó el cargo de representante del Reino Unido ante el grupo asesor del presidente, el CAG, para ISO TC 322, estándar internacional sobre finanzas sostenibles. Desde julio del 2021 se convirtió en el CTO y cofundador de Clearly, empresa emergente enfocada en el seguimiento de emisiones alcance 3 en el transporte. Desde septiembre del 2021 también se convierte en el convocante de TAG1 para TC 322. En este caso dice Lead Fintech Advisor para TC 322. Ya nos estará explicando de qué trata esto. Y también es asesor de varias startups enfocadas en tecnologías de datos y sostenibilidad. Dice, todos mis compromisos giran en torno a la idea central de utilizar tecnologías digitales y de datos para respaldar los 17 SDGs, que supongo que son Objetivos de Desarrollo Sustentable. Bueno, Pedro, un placer hacer esta presentación, pero bueno, los micrófonos son tuyos, la ponencia, vamos a compartir pantalla y en función de eso, pues no me queda más que escuchar, que seguramente va a ser información valiosa la que traes. Sí, no, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por las sesiones. De verdad que no pude unirme al comienzo, pero de verdad desde que logré con Osmer han sido todas muy buenas y muy bueno, José, por cierto, que tiene tiempo que no hablamos, pero se ve muy bien en la plataforma ahorita. Gracias, Pedro. Dale, pues conectamos en otro momento. Con respecto entonces, bueno, ya de antemano, discúlpeme si a veces no tengo el lenguaje ahí, a veces, muy pocas veces hablo en español sobre el tema, así que a veces me quedo corto. Pero bueno, voy a tratar de hablar sobre el tema de blockchain en la industria moderna. Ya verán, trataré de cubrir temas básicos para tratar de traer a todo el mundo a los conceptos esenciales y ver cómo se pueden usar, y a la final también ahondaré en unas aplicaciones específicas para ver cómo todo funciona. Ven la presentación, ¿no? Para chequear. Ok, perfecto. Esta es la tabla de contenidos. Yo voy a empezar también un poco también ahí porque de verdad que fueron muchas cosas. David, gracias por esa introducción. Voy a tratar de poner un poco de orden en eso y decirle, bueno, a qué se relacionan todo esto y la conexión que existen entre ellas. Y también, bueno, por qué por lo menos en alguna de estas áreas estoy trabajando con organizaciones internacionales específicamente para usar blockchain con cosas por lo menos como Industria 4.0. Después de la bibliografía, a los conceptos básicos, después hablaré de aplicaciones en general, porque la verdad, blockchain, sobre todo con este concepto de web 3.0, la verdad, aplicaciones hay infinitas ahora. Pero después trataremos de abundar en un elemento que la verdad yo creo que afecta a todos aquí, porque se refiere a la parte de emisiones y de carbono.
Bueno, primero una bibliografía aquí, summary, está como mencionó David, yo terminé en la UDO en el 2002, estaba en el 96 en mecánico, logré salir con honores de magna cum laude y bueno, gracias a eso la verdad, no duré mucho trabajando en Venezuela, fueron 4 o 5 meses en OTEPI, a lo mejor alguno de ustedes habrá escuchado de OTEPI. Y me terminé mudando ese mismo año a Londres para empezar estudios de doctorado. Terminé eso en el 2006. Después estuve como postdoc trabajando con proyectos con Airbus y otras empresas grandes como EADS de hecho, EADS son los dueños de Airbus. A veces la gente no sabe, eso es la empresa de defensa europea y espacial. Después, bueno, tuve mucho tiempo, bueno, yo diría a veces un poco demasiado como profesor en la universidad, especialmente sí desde el 2008 al 14. Lecturer en los Estados Unidos sería lo que llamarían como un assistant professor. Y bueno, me di cuenta durante ese tiempo que la verdad dar clases no era para mí. Me gustan muchas cosas de la universidad, especialmente investigación, pero no de verdad dar clases. Y bueno, salí a industria, así que los últimos 8 años he estado en industria. De estos 20 años que tengo en Londres, 12 fueron en la universidad y 8 han sido en industria. Y en industria he trabajado mucho como consultor, ya bien sea en tipos de empresas muy diferentes, ¿no? Amy era mucho sobre infraestructura, transporte, energía, por lo menos hice consultoría aquí a lo que se llama National Grid, o la Red Nacional de Electricidad, por ejemplo, entre otros. Y también en finanzas. De hecho, HSBC, lo mencionaré un poco después, pero también es otra de esa organización donde pasé bastante tiempo. Y allí fue donde, estando ahí, estuve por lo menos también extendiéndome entre otras áreas. Y ahí fue donde logré este award, ¿no? Este grant del Royal Society para ser emprendedor en residencia. De hecho, estas son las fotos de eso. Lo que iba a mencionar, esta es la primera vez, de hecho, el evento donde logré conocer la realeza inglesa. Este es el príncipe Andrew, el hermano del rey Carlos ahora. Ahí estoy yo, pero lamentablemente el único realeza que conozco y lo han deshonrado. Pero bueno, esa es la vida. Con un pasado un poco turbulento. Sí, no, bueno, atendiendo fiestas con muchachas menores de edad. Pero también he estado mucho en estos últimos años en el mundo de startups, emprendimiento y bueno, excelente la presentación de hecho de José ahora. De verdad que no es un camino fácil, pero de verdad muy interesante. En los otros, perdón. En general, en estos 8 años yo de verdad he trabajado mucho con datos, así que verán que así hablaré de blockchain, pero a la final siempre terminaré hablando de datos, más que todo, porque es lo principal. Y en diferentes ambientes, como les digo, esto por lo menos son cosas que son públicas, ¿no? Trabajos que he hecho, sobre todo en la parte de entender el retorno de inversiones, sobre todo con estas tecnologías, ya ven sea como IoT, etcétera. Y últimamente también muy enfocado en finanzas porque de toda la experiencia que tengo de trabajar en muchos proyectos como consultor con tecnología, la mayoría de los proyectos fallan. Hay muchas razones por eso, la verdad no vamos a ponerlo, hay mucha parte debido a política, cultura, etcétera. Pero también otra parte ahí es la parte de poner claramente el retorno de la inversión. Dice, mira, hay que pagar por todo este software, hay que pagar por cualquier, como mencionó José ahora, programadores que saben hacer todas estas cosas, ya sea inteligencia artificial o digital twin, que lo he mencionado también. Todo eso cuesta dinero y si el retorno a la inversión no está claro, la verdad no va a haber proyecto. Todo se queda ahí en esa parte principal donde lo que llaman proof of concepts, la prueba del concepto, pero no se mueve más allá. Y esa es la razón por la cual, si bien soy un ingeniero y me encanta la parte de ingeniería mucho, he terminado yéndome mucho más a finanzas, es por eso, porque sin dinero nada avanza. En esta área específica, blockchain,
ya tengo varios años trabajando, 4 años para ser específico. He aparecido este es un programa de televisión de Global News en Canadá, sobre todo porque yo he traído mucho el ángulo de sostenibilidad desde el comienzo, porque, y bueno, la verdad, yo creo que lo he mencionado mucho aquí, que cuando traes todo este problema de datos, o esta ventaja de los datos y de optimización, una de las cosas que resultan inmediatas es la eficiencia, y crecimiento de eficiencia, salvando energía, por lo tanto tiene un efecto muy importante en esa parte de sostenibilidad. He estado trabajando también con diferentes organizaciones sin fines de lucro en este espacio, por lo menos era el director de lo que llama el Blockchain Climate Institute, y bueno, últimamente, la verdad, me estuve organizando un poco más para enfocarme en ciertas áreas. Este es lo que mencionó por lo menos David. Soy lo que llaman el líder o el convener, lo que se dice del grupo de FinTech en este ISO Technical Committee. Me imagino que aquí nadie necesita introducción de lo que es ISO. ISO es la Organización Internacional de Estándares. Imagino que algunos aquí como ingenieros deben saber de algún ISO estándar. Y yo sí represento el Reino Unido en el Comité de Sustainable Finance. Y específicamente la parte de tecnología yo la estoy liderando a nivel internacional. Y por eso es que voy a de hecho hablar de uno de los trabajos que estoy haciendo ahí para que vean qué se está haciendo ahorita con blockchain, que es relacionado a finanzas, porque es el área donde también estoy muy enfocado, pero relaciona directamente también con industria. Sobre todo la parte energética, como José mencionó. Todavía tengo conexiones con academia, todavía estoy con Imperial ahí y bueno, estoy como en el mismo journey de José tratando de crear una empresa. Bueno, en mi caso bastante enfocado en datos y sobre todo la transición para la parte de transporte, ¿no? Electric vehicles y cosas así. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de blockchain. Y yo siempre, bueno, menciono que, y yo creo que se ha dicho mucho ya durante varias sesiones que he visto, ¿no? Que estas tecnologías no se aplican en isolation, ¿no? O de forma independiente, sino son como que elementos de una bigger picture, ¿no? La visión global del proyecto. José tenía de hecho muchos buenos ejemplos ahí, la parte de cloud, big data, combinado con otros elementos, así también como Osmer. Osmer tenía muy buenos slides ahí de cómo todo esto se combina. Yo específicamente, hay un link de hecho, Oracle tenía esto, lo que llama las tecnologías de data transformacionales. Y en esas tres yo tengo esta parte de lo que es AI, Machine Learning, IoT, que la verdad lo relaciono mucho con Digital Twins. No son lo mismo, imagino que eso es una de las cosas que estaban discutiendo. Para mí, Digital Twin es la evolución de IoT, especialmente proveyendo contexto, que es uno de los principales problemas en todos los proyectos de data que he estado involucrado, donde tienes mucha data, pero al final no saben de dónde viene esa data. Dice, bueno, si no tienes contexto, ¿cómo puedes saber qué vas a hacer? Y esa es una de las cosas muy buenas que está pasando con esta parte de Digital Twin, donde finalmente estás teniendo no solo los datos, pero qué significan esos datos con qué se combinan con otros elementos. Y en verdad, bueno, tienes como una visión totalmente virtual de un motor o de una planta. Todo esto está relacionado porque, bueno, y la relación es data, que está en el medio. A la final, IoT o Digital Twin es sobre coleccionar mucha data de esa parte física. Machine Learning AI es todo sobre analizar esos datos. Y blockchain, la verdad, no es más que una base de datos. Vamos a ponerlo así. Es una base de datos, obviamente. Explicaré después que es una base de datos especial, que tiene ciertas características que la hacen más interesante, sobre todo para ciertas aplicaciones, pero en conclusión es simplemente una base de datos. Aquí, de hecho, quería mencionar algo importante, que estando trabajando en todas estas áreas, la parte más importante de todo esto, de hecho yo digo que siempre esta parte de datos, de colección de datos, entendimiento de datos, que lo han visto ya en varias sesiones hoy,
Y esto lo voy a tratar de explicar un poco mejor después, pero básicamente se lo podemos poner en concreto con lo que se llama el slang de GIGO, GIGO en inglés, de garbage in, garbage out, ¿no? O basura entra en el modelo, en el programa o donde sea y lo que va a salir es basura. Y por eso es que esta parte inicial es tan importante, ¿no? Esa parte de entendimiento y de colección buena de datos. En términos, bueno, ¿qué es blockchain? Voy a tratar de definirlo en estos siguientes slides. Aquí, bueno, tenemos un poco de una analogía, ¿no? Con el teléfono, que todos conocen. La idea de un phone network, por ejemplo, que todos hemos usado, y la idea de una blockchain, que es, bueno, básicamente es también una network que puede conectar muchas cosas. Puedes trabajar, obviamente hay muchos networks telefónicos, y bueno, ustedes saben, allá por lo menos recuerdo en Venezuela, ya bien sea Telcel, Movilnet, etc. En el mundo de blockchain también hay diferentes networks, o lo que llamamos layer ones. Está por lo menos la más popular, se llama Ethereum, aunque hay otras también que son muy importantes también, como Hyperledger, o tienes por lo menos la que se usó, la original, que viene de Bitcoin. Y hay específicas aplicaciones que se pueden hacer en un network. Y esto, la verdad, podemos poner el ejemplo que todo el mundo probablemente sabe cuando escuchan de blockchain, que es monedas, criptomonedas, pero la verdad esa es una de un infinito número de aplicaciones. Así que es muy bueno acordar eso, que son dos cosas diferentes y la verdad aquí vamos a estar hablando de aplicaciones de todo tipo excepto de monedas, porque yo creo que de eso ya hay suficiente. Entonces, como digo que a veces es un poco complicado definir blockchain, lo vamos a definir en términos de los elementos que hacen un blockchain. Y eso los tenemos aquí, la parte de transacciones, la parte de libros inmutables, la parte de descentralización, la parte de cifrado de encripción, los mecanismos de consenso y un poco adicional ahí, que ya básicamente están casi que todas las blockchain ahora, es la parte de contratos inteligentes, smart contracts. Bueno clarificar que la diferencia, yo a veces me refiero mucho a DLTs o Distributed Ledgers, porque ese es el término que se usa académicamente o en términos generales, la verdad. Blockchain es solamente uno de los tipos de Distributed Ledgers, ¿ok? Y es importante aclarar eso porque ahorita en las universidades, de hecho, una de las cosas que se está haciendo es tratando de resolver los problemas de las blockchain original, como por ejemplo escalabilidad, etcétera, etcétera. Y eso significa, de hecho, que se están probando nuevas tecnologías que no necesariamente están basadas en blocks. Por lo menos, Directed Acidic Graphs, por ejemplo, no usan tecnología de bloques, para ponerlo así. Aquí, una de las cosas que también vamos a ver, especialmente en la parte de aplicación, es cómo se relacionan estas características funcionales de una blockchain y cómo eso da origen a lo que llamamos estas características emergentes, que es al final las razones por las cuales las usamos en específicas aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo, esta parte de trust, algo que en verdad puedes confiar, que puedes hacer transacciones o puedes meterte en negocios con gente que no conoces, que está en el otro lado del mundo, pero que al final esa trust te la da el network, ¿no? Esta blockchain que permite de que hagas transacciones y que todo esté recorded, ¿no? Monitoreado en esa network y que todo, bueno, básicamente funcione. Ok, como dije, voy a tratar de ir en cada uno de los elementos. El elemento primero es de transacciones. La verdad, esa es una de las partes de las cualidades, características principales de un blockchain. Es un network donde está recording transactions. Esto básicamente se puede aplicar. Aquí están algunas áreas de aplicación que ven ahí en la pantalla, pero ya eso les da una idea de que básicamente lo podemos usar en muchas cosas. Sobre todo cuando queremos también ver mucho sobre la procedencia o historia de algo que ha pasado. Y de eso es lo que significa de hecho un ledger, ¿no? Ledger, mencioné Distributed Ledger Technologies. Ledger básicamente es un libro, la traducción literal, ¿no? Y es básicamente ese libro donde ves toda esa historia de qué ha pasado.
Estos libros inmutables distribuidos, esta es otra característica muy interesante que tienen las blockchain, es una de las que se menciona mucho, que es de que una vez que algo ya ha pasado, que está en la base de datos, básicamente ya no se puede remover, ¿no? Queda allí por siempre. Pero es bueno mencionar que inmutabilidad es algo que se puede conseguir también en otras bases de datos. ¿Okay? No es algo, una característica única de blockchains. Y de hecho hay otras formas de conseguir algo de esto sin necesidad de, bueno, de forma, vamos a ponerlo así, más económica, ¿no? Y esa es una de las cosas que veremos al final, que blockchains, debido a todas estas características que ofrece, termina siendo más costosa, más complicada que una base de datos tradicional. Pero bueno, ahí es donde tienes que buscar el balance. Bueno, ¿vale la pena todo esto comparado con los beneficios? Y es como estaba mencionando esa parte del retorno de la inversión. La parte de descentralización que se combina mucho con lo otro y aquí es esa parte donde básicamente para que algo pase no dependes de una entidad central, coordinador como se solía hacer mucho en muchos sistemas de software tradicional. Aquí básicamente en este caso cada player, ¿no? Cada organización puede tener lo que llamamos su propio nodo, su propia copia de la base de datos, y ese nodo de hecho participa en lo que llamamos, lo que se llama el consensus mechanism, para a la final estar de acuerdo de que, mira, sí, esta transacción es real, vamos a añadirla a la base de datos y distribuir eso alrededor de todo el network. Esto básicamente, combinado con esta parte de inmutabilidad, son una de las características que hacen blockchains tan especial. Y que bueno, discutiremos luego después de qué sirve esto en términos de aplicaciones. Bueno, obviamente todo esto no se podría hacer sin la parte de encripción o cifrado, el uso de SSH keys, y mucho de esto básicamente son conceptos muy estándar en el área de computación. Lo único es que, bueno, se usan en este caso para establecer esa comunicación y trust entre los diferentes nodos de la red que mencioné antes. Y básicamente encripción pasa en varios estados, por cierto, del proceso, ¿no? Tanto en la parte de comunicación, como en la parte de autorización de una transacción, como en la parte de incluso muchos de los bloques en muchas de las blockchains están encriptados también. O sea, que encripción pasa en mucha parte. De hecho, este es el área en la universidad. La mayoría de la gente que se dedica a la parte de blockchain son gente que trabaja en cryptography. Son los que en verdad se han unido y han mudado mucho a esta parte de blockchain. Es el concepto fundamental, empieza desde ahí. La parte esta del consenso, el mecanismo de consensos. Y bueno, en ese sentido, de hecho, es donde esta parte viene del proof of work, que era el tradicional, con lo que salió Bitcoin. Pero ya últimamente, la verdad, ya estamos buscando salir de este proof of work porque ese es uno de los problemas, de hecho, por la cual mucha gente piensa o se dice de que blockchain consume mucha energía. La razón eso es, bueno, específicamente por el consensus mecanismo de proof of work, donde básicamente es un problema matemático en donde mucha gente está compitiendo para encontrar la solución primero. Y bueno, es donde básicamente fue el origen del blockchain con el ejemplo de Bitcoin, que todavía lo usa, por cierto. Bitcoin todavía se basa en proof of work, pero por lo menos Ethereum ya hizo la transformación de proof of work a proof of stake. ¿Qué más puedo? Aquí, de hecho, quería mencionar que esto fue una de las cosas, o fue lo principal, de hecho, que hizo Bitcoin especial, ¿no? Que resolvió este problema, lo que llamamos double spending. Que básicamente, si hace una transacción con ciertos, por ejemplo, coins que transfiere, no lo puedes hacer con otro, y eso básicamente es parte aquí del problema que se resolvió ahí. Bueno, para terminar aquí, con esta parte de contratos inteligentes, ¿a qué se refiere? Es que a la final, como mencionamos al principio, blockchain no es más que una base de datos. Y esta base de datos, la verdad, puedes poner muchas cosas ahí. Lo que se ha puesto desde el comienzo, y bueno, ha sido
exitosos han sido cosas que representan dinero o monedas, criptomonedas, podemos llamarlo así. Pero en verdad, tú puedes colocar ahí en esa base de datos muchas cosas, incluyendo código de programación, que es lo que por lo menos han visto hoy durante diferentes sesiones, de que pueden poner de que si algo pasa, instrucciones básicamente, de que si algo pasa, por lo menos imagínense en estos casos que estaban ahí, de que la plataforma de José, si por lo menos se recibió por lo menos un pedido de algo que llegó a la empresa, automáticamente, mira, puedes hacer el pago automáticamente. Ese tipo de cosas lo puedes embed en este tipo de base de datos y se pueden ejecutar automáticamente sin ningún human intervention. No necesita básicamente procurement, por lo menos, y pagos de finanzas, porque todo eso se puede ir automatizando más y más. Eso, bueno, espero que más o menos fue un poco run through de todas esas características que hacen un blockchain. Voy a tratar ahora de hablar de las aplicaciones. En ese sentido, hay que ser un poco claro de que el ecosistema es complejo, ¿no? Y de que en el futuro, de hecho, yo imagino que estaremos usando blockchain en muchas partes sin saberlo. Porque bueno, ahorita justo como ahora, ahora uno usa internet, usa tantas cosas y la verdad hay tanta tecnología ahí que está embedded, pero la verdad ni cuenta te das porque es lo que estás usándolo para tu aplicación. En este sentido, están todas estas layers, ¿no? Desde esa parte de la infraestructura, que es básicamente el storage, la computadora, el network. Después vamos a los protocolos, y aquí es donde, por ejemplo, podemos tener diferentes blockchains, ¿ok? Donde, y ahorita esa es una de las áreas que está muy interesante, que es interconnectivity o conectividad entre varios blockchains que son diferentes. Por lo menos conectar, por ejemplo, Ethereum con Solana o o Polkadot, por ejemplo, que era muy famosa y que estaba tratando de hacer mucho para ayudar interoperabilidad entre blockchains. Porque esa es una de las cosas que ya ahorita se sabe, de que no hay potencialmente un blockchain que va a ganar. Bueno, Ethereum obviamente tiene mucha ventaja sobre otro, y por eso es que se ha hecho muy popular, sobre todo el Ethereum Virtual Machine para desarrollar aplicaciones. Pero en general, todavía hay mucha evolución y mucho cambio en lo que se llama esa Layer 1 de blockchains. Después viene esta Service Layer, que es donde tienes todos estos elementos que son importantes para hacer aplicaciones, pero que la verdad a veces pasan desapercibidos, como por ejemplo multisignature, los oracles, los wallets, donde tienes cosas y que puedes ir después y construir aplicaciones de verdad que resuelven un problema. Y eso puede ser, si vamos al caso tradicional de criptomonedas para hacer un pago, pero como dije, esas son aplicaciones que ya están ahorita, bueno, ya muy avanzadas, pero la verdad estamos pensando en aplicaciones en la industria 4.0 y en otras áreas, de hecho, de la vida social. Por ejemplo, ya ahorita aquí en Lituania es uno de los países aquí en la Comunidad Europea que está muy avanzado en lo que se llama tecnología y por lo menos cosas como identidad, ¿no? Cédula de identidad en Venezuela. Hay todo eso en contracts, ¿no? En digital IDs, por ejemplo. Aplicaciones en donde tú puedes ir y puedes mostrar, ¿no?, quién eres. Básicamente todo esto en aplicaciones basadas en blockchain. No voy a adentrarme más en esto, pero le quería dar una visión de que es complejo y se está poniendo cada vez más complejo porque en cada una de estas layers o capas hay más y más cosas que están pasando. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a hablar ahora de aplicaciones, pero antes de eso, siempre una pregunta que yo tengo y que es lo principal que pregunto. Mira, este blockchain lo puedes usar básicamente en todo. Básicamente, donde quieras puedes poner un blockchain, porque al final del día es una base de datos y puedes guardar cualquier data ahí. Pero como mencioné también antes, es una base de datos que es un poco más costosa. Así que, ¿dónde en verdad hace sentido desde el punto de vista económico usarla? Y lo que yo siempre recomiendo es, mira, es algo donde la información sea de valor. Y básicamente tengas otras características que quieras añadir, como por ejemplo de que necesites transferir ese valor a otra persona, ¿ok?
que necesitas que esas transferencias sean de confianza, ¿okay? Que no es que se quede por ahí o se pierde, ¿verdad? Y que demuestre también que sea verificable en múltiples lados, incluso proper auditors, etc. Y bueno, cuando empiezas a añadir entonces todo esto, te das cuenta, bueno, básicamente blockchain, y bueno, el caso de monedas, por ejemplo, de criptomonedas, es específico porque monedas son algo de valor, ¿no? Dinero es algo de valor, donde normalmente lo quieres transferir, lo quieres mover around, y hace falta hacerlo de una forma muy segura, ¿okay? Porque estamos hablando de dinero. Pero así como está el caso de dinero, también hay otras cosas donde la data, la información es importante, por lo menos un título de propiedad, hacerlo algo muy específico. Comprar una casa, comprar un carro, que también es algo de valor, es algo donde tú necesitas demostrar a las autoridades que, mira, yo soy el dueño de este carro, de esta casa. Y eso también tiene muchas de estas características. Y por eso es que, de hecho, esas son una de las áreas de aplicaciones que ahorita se están usando en muchos países. ¿Ok? No necesariamente relacionado con Industria 4.0, pero son aplicaciones que de verdad son perfectas también para el caso de blockchain. Basado en esto, bueno, yo voy a tratar de mostrar algunos ejemplos y después, como le dije, voy a enfocarme en la parte de mercados de carbono, que afecta, bueno, todo el mundo que esté trabajando ahorita en la industria de energía. Eso incluye, obviamente, petróleo y gas. Hay muchas áreas de prioridad, que bueno, que suena raro, ¿no? Porque bueno, si todas las áreas son prioridad, entonces ¿cuál es la prioridad? Pero aquí yo voy a mencionar algunas donde hay elementos específicos que básicamente que una vez los resuelvas y que se hagan populares, esos pueden ayudar a que otras áreas se hagan más populares. En áreas, esto básicamente se saca de un paper que está bastante nuevo y bastante comprensivo. En la área de gobierno que mencioné antes, con identidad, por lo menos Digital IDs, India introdujo eso, de hecho, hace un par de años y se está haciendo más en más países, donde no puedes clonar, por lo menos, identidades. En las áreas de, obviamente, todo en medicina siempre hay dinero, hay mucho dinero, así que siempre hay oportunidades, pero también en la área de logística y educación también se están creando cosas. Y básicamente las aplicaciones, cuando vamos más específicamente exactamente qué es lo que se está haciendo, son cosas como prevenir fraude, por lo menos, o avoid, prevenir fraude. Y son cosas también alrededor de la parte de data, privacidad de datos, ¿no? Saber quién los tiene, quién los controla, etcétera. Todo eso tiene aplicaciones. Una vez que estas aplicaciones, de hecho, se den, eso puede dar origen a muchas otras aplicaciones arriba de esas. Y bueno, como le dije, hay muchas aplicaciones a través de cross-industria, ¿no? Como le digo, esta parte de prevenir fraude aplica bueno, una gran cantidad de sectores, desde Medicare, hasta finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Taxes, etcétera. Pero en general, no, si nos vamos a las aplicaciones, la verdad, pueden tocar muchas áreas, desde agricultura, manufacturing, bueno, en comercio es donde a veces se están viendo muchas cosas, porque los gigantes que mencionaron antes, ¿no? Amazon o por lo menos Meta and so on, todos esos están en e-commerce y en esa parte hay mucho movimiento. Y de hecho, José mencionó también el metaverse, ¿no? Que es otra cosa que está creciendo también. Y todo esto básicamente también se puede combinar, ¿no? Y aplicaciones pueden crecer en cada una de estas áreas. Y aquí tienen específicos ejemplos de cómo. A la final yo daré ejemplos que básicamente una de las áreas donde básicamente aplicaciones existen por todos lados, esta parte de traceability o provenance o de procedencia, de dónde viene algo y estar seguro que viene de allí y demostrarlo claramente. Y eso solamente, esa característica de blockchain, la puedes aplicar básicamente, bueno, en todo esto. Desde energía, básicamente, como estaba mencionando José, ahorita estamos con esta transición energética y ya sabemos que por lo menos para muchos casos es importante saber, mira, esa energía de dónde viene.
¿Viene del wind turbine, solar turbine o viene por lo menos de gas and coal? Y eso, bueno, esa es una de las cosas, de hecho, que por cierto yo estoy haciendo en mi startup. Procedencia de todo ese tipo de cosas porque los precios varían. Dice, esta energía viene de acá, esa energía cuesta más, por ejemplo. O está sujetada a diferentes sistemas de impuestos, ¿no? Para hacerlo, en fact, mucho más claro. Y sobre todo con este Inflation Reduction Act que por lo menos puso ahora Biden, ¿no? Hace 2 meses. No, la parte de procedencia. Bueno, no me voy a adentrar más esto pero espero que logren agarrar la idea de que las aplicaciones son infinitas cuando empiezas a pensar, en eso. Y por eso es que tengo que mencionar algo sobre Web 3.0. Lo pueden chequear más, no quería añadir mucho más aquí porque la verdad, bueno, people como Elon Musk está diciendo, mira, eso es simplemente buzzwords, a lot of bla, bla, bla. Pero en general es cierto de que hay cosas que están pasando, ¿ok? De que básicamente la Internet como la conocemos ahora puede evolucionar de una forma en donde de hecho está combinada con blockchains para ofrecer específicos beneficios. Y por lo menos aquí ven algunas de las partes donde puede probar beneficios, sobre todo sobre data, seguridad de datos, y quién controla esos datos y quién tiene acceso a esos datos. Esa parte ya se ha mencionado hoy muchas veces de que datos es el futuro, ahí es donde está el dinero. Datos es lo que hace Google valer tanto, Meta valer tanto. Y la verdad, al momento ellos tienen toda esa data. Por eso ellos son tan grandes. Ahora, hay una forma de tratar de quitarle ese poder a estas grandes empresas a través de esta tecnología. Así que uno mismo tiene el control de esos datos y puede dar acceso a quien uno quiere. Esa es una de las ideas de esta idea de Web 3.0. Bueno, les dejo eso hasta ahí. Vamos a ir a un caso más específico entonces, el caso de energía, de mercados de carbono. Imagino que esto es una parte de introducción, pero imagino que todo el mundo ha escuchado de que esta idea de que, bueno, ahora con todo este movimiento de sostenibilidad, carbono básicamente es dinero. Y de hecho, específicamente eso se puede ver en específicos mercados como el EU, Emissions Trading Scheme, aquí en la Comunidad Europea. De hecho, este es el precio, una tonelada de carbono a esta semana en octubre está en como unos 70 euros por tonelada. O sea, es dinero que podemos ver aquí claramente. El otro ejemplo también en los Estados Unidos, de hecho, es California. Una de las cosas, de hecho, que mucha gente no sabe es que California, el mercado de carbono de California fue lo que hizo profitable a Tesla por la primera vez. Fue hace 1 año y medio, 2 años. Y fue porque básicamente Fiat tenía que pagar varios cientos de millones de dólares a Tesla por esto mismo, por el mercado de carbono. ¿Okay? O sea, es dinero. Y como les digo, Tesla, la primera vez que se hizo profitable fue por esto. ¿Okay? Pueden Google eso y averiguar un poco más. ¿En qué funciona esto de mercado de carbono? Bueno, la idea es esta, es que industrias, básicamente llega el gobierno, pone límites y dice, mira, si tú tienes menos emisiones que es el límite que te he dado, entonces tienes créditos que puedes vender a otros, incluyendo a tus competidores. Mientras que si tienes produciste más emisiones de lo que tenías permitido, vas a tener que comprar. ¿Okay? Así de sencillo es la idea. Hay mercados ya, como les dije, el europeo es el más viejo, que empezó desde 2005, pero tenemos otro mercado, el de California también está muy desarrollado, como les dije, ayudó a Tesla literalmente a ser profitable. Pero ahora, el año pasado, empezó el mercado de carbono de China y más países están metiéndose en esto. ¿Okay? Es una forma de impuesto, para ponerlo así. Pero una forma de impuesto que de verdad está basado mucho en market dynamics, ¿no? En finanzas, y que básicamente las ideas que son, o los proyectos que son más profitables son a la final los que terminan siendo financiados. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Como les dije, yo estoy representando a ISO en varias de estas conversaciones. Voy a tratar de hacer esto un poco sencillo. Hay muchos players en este game, en este desarrollo, pero voy a mencionar principalmente a IETA, por eso es que la tengo en el medio, que es
International Emissions Trading Association, o la Asociación Internacional de Emisiones, de transfer de emisiones. Está basado en Switzerland y ellos básicamente han trabajado muchos años, 20 años plus con la United Nations, UN. Y últimamente han estado engaging mucho en el World Bank. El World Bank empezó hace un par de años con este proyecto que se llama The Climate Warehouse, donde han estado probando blockchains, exchanges, blockchain tokenizations of carbon assets para tratar de comprar y vender y desarrollar básicamente un mercado, pero usando blockchain como la infraestructura para ese mercado. Y ETA finalmente tomará el control de Climate Warehouse del World Bank cuando esté más avanzado. Y esto que está acá arriba de Integrity Council es algo que se creó literalmente el año pasado para tratar de traer consenso a través de muchas organizaciones y países de qué constituye un crédito de carbono que sea aceptado por todos. Porque la verdad depende mucho. Depende si estás trabajando en agricultura o estás trabajando en energías renovables o estás trabajando en transporte o en otras áreas. ¿Qué constituye de verdad un crédito? Que puedas crear un crédito con data. La verdad varía. Y esa es una de las cosas que esto trata de hacer. Es la calidad de la data para poder producir algo de calidad. Bueno, como les dije, no va a haber mucho tiempo para ver todos estos slides que vienen, pero es para darle una idea de la complejidad que involucra, la verdad, introducir esta tecnología y crear un mercado que funcione. La parte, de hecho, tecnológica es una pequeña parte, de hecho. Hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista, bueno, aquí pueden ver, ¿no? La parte de service layers, que soporta muchas otras partes. Exchanges, la parte esa de cuántos exchanges hay, quiénes son. Se trata de buscar mucha interoperabilidad entre ellos, no que sea uno que controle todo, porque al final no queremos monopolios y organizaciones como el World Bank y todas estas organizaciones sin fines de lucro, ellos están para facilitar el mercado y no necesariamente beneficiar a un monopolio. Y bueno, aquí están con los registros. Bueno, esos registros pueden estar al UN level, de las Naciones Unidas, o pueden estar a national levels, como Chile, Costa Rica han estado involucrados en estos experimentos, o Suiza en Sweden. Aquí esto lo quería mostrar específicamente, bueno, aunque los siguientes slides son en verdad donde yo quería llegar, que hay muchas partes en esta data pipelines, y me imagino que ya han visto mucho de datos y cómo el proceso complejo de todas las diferentes capas y sistemas que interactúan con datos. A la final, este Climate Warehouse no es nada más que este repositorio de datos, mucha metadata, que ayuda o facilita saber, mira, esto que está aquí de verdad lo puedes confiar. Es algo confiable con toda la información que necesitas para confiar de que esto es algo que puedes comprar o vender. Pero sí, hay mucha parte, hay muchas cosas que vienen desde el punto de vista de data sources, que básicamente se tienen que integrar e ir a diferentes elementos de todo este data ecosystem. ¿Y cómo se puede usar esta data? Bueno, otra vez hay muchos usos. Desde el punto de vista de crear productos financieros como por ejemplo un coin o lo que llamamos un token o tokenization y bueno, uno de los problemas de hecho que todavía existe y que no tenemos claro, y yo estoy en esas conversaciones, cuando tú creas un token con producto de carbono, ¿no? De las emisiones de una empresa, ¿es fungible o non-fungible? No me he adentrado mucho en eso. Non-fungible significa NFT. Para esos que están en el mundo de blockchain, NFTs han sido muy populares también en los últimos años. Y la diferencia entre estos dos básicamente es NFT stands for o significa non-fungible token. Es decir, básicamente no lo puedes añadir. No es como, por ejemplo, tienes $5 más $5, al final puedes ponerlo junto y tienes $10. Eso no lo puedes hacer con NFTs. Básicamente no puedes añadir proyectos. Mientras que hay muchos también en el mundo de esto que dicen no, hay algunos proyectos que son muy similares y por lo tanto el carbono de los dos los puedes añadir, son fungibles. Y esas son una de las cosas complejas en las que yo estoy involucrado para tratar de definir estándares de ahí.
bueno, cómo vamos a tratar proyectos de cierto tipo donde los puedes añadir y otros donde no. Pero bueno, en general esta era al nivel a donde en detalle, donde en verdad hay que llegar. Como mencioné antes y se ha mencionado muchas veces, no digo, bueno, si entra basura a la base de datos o al algoritmo o al modelo, lo que va a salir es basura. Entonces, se pasa mucho tiempo analizando qué data está entrando a la base de datos. Porque esto es lo que hace la base de datos o el proyecto a la final valioso o no. Si entra basura, a la final, como mencionamos antes, sale basura, pero toma tiempo, de hecho, refinar esto. Y de hecho, aquí les estoy mencionando algunas de las iteraciones que se han hecho. ¿Okay? De que hay cosas que uno después de experimentos se da cuenta, mira, no, tengo que remover esto, no es bueno, hay que añadir otras cosas más en diferentes de los esquemas de la base de datos. ¿Okay? Bueno, ya para ir terminando, quería mencionar, bueno, ¿cuál es el beneficio de tratar de implementar todo esto y crear un mercado y crear, bueno, tratar de crear un ecosistema en algo que, bueno, no es, como dije, una criptomoneda, algo diferente, está relacionado con la economía real, está relacionado con energía y la transición, y cómo si podemos, de hecho, empezar a canalizar dinero para proyectos de inversión que faciliten financiamiento de energías renovables, y todo eso basado en datos sobre cuántas emisiones existen en una empresa. Una empresa que puede ser, por ejemplo, de oil and gas. Y hay muchos, esto obviamente tendrán detalles después que podrán leer con más claridad, pero la cosa que es importante mencionar es que la dificultad en definir estándares mínimos, que todo el mundo esté de acuerdo, eso es un problema grande, que estamos todavía en eso, no sé si sabrán múltiples niveles ahí. Obviamente, no hay que menospreciarlo, hay complejidades en la parte tecnológica y de integración de los sistemas, son tecnologías todavía nuevas. La habilidad de conectar sistemas tanto regionales como internacionales, y eso que estamos viendo, por ejemplo, un registro a nivel internacional con las Naciones Unidas y un registro nacional que puede estar en California o en China, por ejemplo, y cómo esto y los precios, hay varias complejidades ahí. Y bueno, el hecho de que el problema con esto es que esto es tan importante que hay siempre múltiples grupos en una sí misma organización, en la misma empresa, hay diferentes entes organizados y no hay uno que lidere todo esto bien. En general, hace falta expertos en diferentes elementos. La parte de tecnología es solamente uno de esos elementos. ¿Okay? Como les digo, esto es muy nuevo, esta información la verdad que se va a hacer más oficial a COP27, que está pasando en Egipto el mes que viene. Y todo esto, bueno, como les digo, yo tengo acceso a esta información por mi posición en ISO y tratando de, la verdad, traer al mercado lo más pronto este tipo de tecnología. Que, no, moverse de la teoría a la práctica. En mercados regulados, por cierto, no en especuladores, que es lamentablemente lo que básicamente predomina en el mundo de criptomonedas. Bueno, conclusión, blockchain es una tecnología que tiene el potencial de afectar muchos sectores de la economía. Obviamente, espero vieron la conexión con Industry 4.0. Blockchain es una base de datos a la final que tiene características especiales, como mencioné, descentralización, inmutabilidad, seguridad, que básicamente lo hace más trustworthy, ¿no? Podemos confiarle un poco más que otras bases de datos. Pero también blockchain es más complicado y por lo tanto más costoso, así que hay que saber cómo usarlo, porque si no terminas pagando mucho y la verdad no hay el retorno de la inversión. Y finalmente en la industria moderna, las aplicaciones que yo veo que están pasando mucho en la parte energética, de hecho hay muchas cosas que están pasando en energy trading, para saber de dónde, cuál energía es, bueno, viene renovable y no, porque como estaba mencionando José, esto está pasando al mismo tiempo, ¿no? Tienes energía renovable con energía no renovable y las dos entran a la grid y al final no sabes qué estás usando, qué estás. Y eso ahorita hay mucho interés en separarlos porque los impuestos, los costos son totalmente diferentes. Pero hay otras aplicaciones. Yo, de hecho, una de las empresas que conozco que ha estado creciendo mucho es por lo menos en diamantes, en minería. Saber que, mira, este diamante de verdad viene
de un área donde no se utilizaron, por lo menos, bueno, saben, estas películas de Blood Diamonds, etc. Yo especialmente estoy trabajando, como mencioné, en mercados de carbono, porque bueno, hay mucho interés, todo está pasando, todo pareciera que está aquí para de verdad tratar de finalmente poder ver una aplicación clara, definitiva, que beneficie a muchos. Eso es todo. Listo para, me extendí un poco más, esperaba terminar antes para tener más preguntas, pero bueno, aquí estamos. Wow, Pedro, Genial. genial, genial, gracias, muchas gracias por tu colaboración. Ya yo no sé si era yo o eras tú, David. Ya esta hora no, ya esta hora no importa, ya esta hora no Ya, importa. ¿Ah? Es que es como cuando comienzas la fiesta, todo comienza formal, pero ya al final no importa, ya el invitado, bueno, no invitado, todo, no hay problema. si no nos fuese de una reunión conectados entre la duda, ¿no? Después del ejemplo de las empanadas de José, ya todo tomó sentido. Adelante, David, disculpa. No, no, una ponencia bien, bien interesante. Ahora, no sé si vale la pena la pregunta en el contexto, pero viendo todo esto que está acá y viendo esa caída abrupta que tuvieron todas las criptomonedas, porque obviamente pues el hecho de estar estudiando esto de una manera mucho más técnica y tener más tecnologías, creerías tú pues que eso forma parte, o sea, se va a consolidar en sí ese universo cripto como tal, ese trabajando, con todo esto que se está trabajando, pareciera que la respuesta es sí, ¿no? O sea, más bien los bancos lo que están buscando es hacerlo de una manera, como dices tú, sin tanta especulación, pero pareciera que lo que se está es tratando de buscar mecanismos para legalizar todo esto. No, efectivamente, está pasando y hay países que ya están más adelantados que otros, ¿no? El ejemplo que tengo mucho es de Singapur, ¿no? Donde he trabajado ya con gente, de hecho yo soy advisor de una empresa que está allá. Y no, la cosa es que MAS, que es the Monetary Authority of Singapore, ellos la verdad corren, bueno, como todo en Singapur, todo aquella que haya trabajado con Singapur o conozca Singaporeans sabrá que la verdad ellos hacen más y hablan menos. Y en ese sentido el regulador allá ha sido muy activo en muchas fronts y ya de hecho está, moviéndose en cosas que, bueno, yo pensaba la verdad iban a tomar mucho más tiempo. Pero toma tiempo por varias razones. Yo diría, una de ellas es que a la final muchos de estos reguladores todavía están tratando de catch up, qué es lo que está pasando. Pero otra, la verdad, es que el hecho de que, y es cierto, ¿no? Estamos analizando datos de muchas de las blockchains que existen. La parte de governance, la parte de cómo algunas de estas organizaciones han sido, o cuando tratan de ser reguladas, ¿no? Porque el sistema financiero es muy regulado en todo el mundo. ¿No? Por lo menos en Estados Unidos, el SEC, ¿no? Securities Exchange Commission, tiene que checar y cuando tratan de ver qué están haciendo, y vamos a tomar como ejemplo lo que llaman un stablecoin, que oficialmente son mejores, ¿no? Porque son stables. Tether, ¿no? Que es el más grande de ellos. Y cuando estaban viendo la final de cómo viene y de dónde, porque según ellos tienen backup in hard currency, ¿no? Como dólares, para cada Tether que producen. Pero cuando vas a chequear los detalles, la verdad está basado en otros productos financieros. Básicamente como que, sabes que el sistema financiero es excelente en eso, en crear otro producto financiero basado en otro y después venden esto a alguien más. Y eso es lo que ha pasado mucho, por lo menos con Tether, cuando tratas de ver, mira, cuánto cash tienes en el banco para soportar esta modela estable. Y no está ahí. Y bueno, la verdad, existen muchos problemas como esto alrededor de toda la industria. Algunos obviamente están haciendo mucho mejor, pero sí, ha sido complicado, incluso desde el punto de vista, bueno, ¿qué es exactamente un cripto? ¿Es un security o no lo es? Bueno, en esas discusiones a veces se tira la bola entre el SEC y los otros reguladores en Estados Unidos, que no saben a la final quién es que tiene que agarrar la batuta e implementar. Pero sí, yo veo a la final algo de
no sé si consolidación, porque como mencioné antes, si bien Ethereum está ahead o es muy popular, no veo una todavía que de verdad gane a todas las demás. Hay mucho todavía que se está haciendo en esa parte de la parte de la tecnología itself. Sí. Pero en general, el problema, mira, cuando yo tengo esta pregunta y mi esposa trabaja en finanzas también, es, mira, esto lo que es pura especulación. Y cuando estás en ese mercado, ¿cuál fundamentals hay? Porque a la final economistas trabajan con fundamentals y los fundamentals en todas ellas, todas estas criptomonedas, la verdad, no existen. Interesante. Otra pregunta. José, ya veo que tiene la mano desde hace tiempo. Pedro, una pregunta, a ver si puedes explicar un poco más lo de tenías una empresa A, una empresa B, una emite más carbón que la otra, hay una transferencia ahí de dinero. Y otra cosa es, por ejemplo, aquí en Delaware conocí unos emprendedores que tienen un negocio de captura de carbono. O sea, desarrollaron una máquina, algunas membranas, y esa captura el carbono. Y recuerdo que una pregunta que le hicieron en una exposición fue, ok, ahora que tienes el carbono, ¿qué haces con él? Ellos realmente no pudieron responder, ¿no? Te pregunto que tú estás más metido en esto, ¿no? Que si yo compro una máquina de esta de captura de carbono, lo pongo en el patio de mi casa, ¿qué hago después con el carbono? ¿Lo puedo salir a vender en el mercado? ¿Existe algún mercado que me lo compre? ¿O no. Por lo general lo que pasa, la venta, compra y venta no es ese nivel, aunque bueno, carbono se puede usar para otras cosas, ¿no? Pero lo que están haciendo muchas empresas que capturan carbono es lo entierran. Literalmente lo ponen ahí, a lo mejor en un par de millones de años vamos a tener petróleo otra vez o algo más, o algo parecido. Pero no, ahorita la verdad lo que se hace, y es muy popular, de hecho, por eso es que se quiere buscar un precio, porque ya con un precio claro, por lo menos vamos a decir $100 por tonelada, muchas de estas tecnologías de hecho son viables. Pero sí, ese es el problema que existe, ¿no? El mercado, bueno, no quería adentrarme mucho en esto, pero para ponerlo de una manera sencilla, existen dos mercados grandes. El mercado regulado, que básicamente no hay opción, tienes que hacerlo. Y mencioné el de California, el de Europa, el de China, pero hay otros. Y el mercado voluntario, que es el que tú lo quieres hacer porque eres bueno, pues. Y los dos mercados están creciendo, ¿ok? El mercado voluntario, las empresas que están ahí son por lo menos Google, Microsoft y estas, creo que ellos estaban diciendo que iban a dar sobre $1 billón en ese mercado voluntario. Es decir, literalmente es como darlo de gratis, que no necesitan, porque ellas no están requeridas de hacerlo. El mercado regulado, esas empresas que están ahí tienen nombre y apellido. O sea, están muy bien definidas. Y eso lo define al momento, las empresas que están ahí son las heavy industries y energía. ¿Cuáles son heavy industries? Bueno, son acero, cemento y bueno, todas las empresas energéticas que bueno, tú las conocerás, que todas ellas tienen que formar parte de eso. ¿Ok? Y ellas, la forma como funciona, hay subtleties de diferencia entre algunos mercados, pero funciona como un auctioning. Por lo menos aquí en Europa hay EEX, que es el oficial exchange para comprar y vender. Ellos van al comienzo del año, ellos ponen estos créditos o estas cuotas en el mercado, donde saben todas estas empresas que saben que tienen que participar porque son requeridas por el gobierno. Y ellos ahí, de una subasta, establecen un precio inicial. Ahí la cosa es que obviamente ahí se meten muchos otros, ahí se meten por lo menos bancos de inversiones o hedge funds que también compran eso, porque puedes un mercado, ¿no? Y a la final la idea es que lo están comprando ahí porque están como betting que en un año muchos de esos que están ahí van a necesitar y van a tener que comprarlo de vuelta y se lo van a comprar al hedge fund más caro. Entonces sí, es complejo. Bueno, la verdad podemos hablar toda una hora sobre el mercado de carbono y cómo funciona y las diferentes, y el problema también que a veces se puede poner muy político, ¿no? Porque estas cuotas, como te digo, a la final los gobiernos deciden, ¿no? Cuánto le dan a ciertas empresas y a veces algunas tratan de proteger a algunas de sus empresas por razones ya bien sea nacionalistas, etcétera. Entonces le dan más flexibilidad y bueno,
etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas subtlety, hay muchos, como se dice, small prints cuando te metes en el mercado. Y ese es el problema que existe, que lo hace muy complejo. O sea que si nosotros quisiéramos, nosotros como pequeños, quisiéramos entrar en este mundo, ¿cuál es la mejor manera? ¿Esperar que alguien saque una blockchain y comprarla, digamos, para especular que en el futuro pudieran ir hacia alguna parte? No vamos a decir para dónde, pero... Sí, sí, bueno, te puedes inscribir, no sé cómo funciona el de California, la verdad no sé qué tantas restricciones hay. En el europeo yo creo que sí puedes participar, tienes que go through whole process, KYC, AML, Know Your Customer, para registrarte y tratar de meterte y comprar. Pero sí, normalmente personas no se meten ahí, para ponerlo. Now, en el mercado voluntario, eso está creciendo mucho y me imagino que lo han visto mucho en muchas partes, que es que ahora cuando te venden un vuelo o cuando estás comprando en una empresa te dicen, mira, te gustaría offset las emisiones plantando un árbol. Esto está creciendo mucho en todas partes y eso es un mercado, bueno, voluntario, pues. Y allí es donde la verdad también hay mucha oportunidad porque ese mercado puede ser varias veces más grande que el mercado regulado, porque está creciendo ya bien sea por opciones personales, pero también por presión, ¿no? De los consumidores que ya básicamente están siguiendo a las empresas, mira, ¿qué estás haciendo? Y bueno, como mencionamos, las Big Tech, ¿no? Microsoft, todas ellas están comitiendo de que, mira, bueno, Microsoft dijo de hecho que iba a remover todo el carbono desde que se fundaron en los 70, por ejemplo. A ese nivel están llegando mucho. Wow. Excelente, excelente. Gracias, Pedro. ¿No? Válidas preguntas del emprendedor del grupo acá. Pedro, tal vez, no sé si una pregunta, bueno, solamente ver tú qué piensas, ¿no? Como especialista en esta área. Hace un par de meses hubo mucha bulla alrededor de los hackeos en blockchain. Y obviamente los contra aprovechan ese tipo de waves para hacer una cantidad de campañas, ¿no? Y los que están a favor protegen lo que es la tecnología como tal para su continuo desarrollo, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que ocurrió o lo que ha estado ocurriendo? Y eso, ¿cómo impacta la adopción de la tecnología en general? No, muy buena pregunta. Y sí, hay muchísimos casos, bueno, mucha gente incluso que ha perdido toda su SSH key y a lo mejor tenía millones de dólares ahí en bitcoins que no lo va a ver más nunca, ¿no? No, es buena pregunta. La verdad, como digo, depende mucho a veces de los players. Ese es uno de los problemas, de hecho, que existe mucho en esto, de que como no se sabe en detalle qué es lo que está pasando, incluso como estaba mencionando Atso, cuáles son las layer ones, ¿no? O esa primera capa o de network básico, ¿no? Mencioné, por ejemplo, Ethereum y Hyperledger, por lo menos son dos que tienen muchos años y que son soportados por empresas grandes. Pero hay muchas otras que se han creado en los últimos literalmente 3 o 4 años. Y claramente no todas son iguales. Algunas tienen más problemas, por lo menos como tú mencionas, con cybersecurity, entre otros challenges que pueden tener. Y como dice uno, ¿no? Por uno pecadores pagan todos, ¿no? Se me olvidó el dicho ya. Pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? De que a la final la verdad son uno, dos o pocos, ¿no? Los que llamamos los actores malos o los que no están haciendo en verdad las cosas bien. Y todos pagan por eso, lamentablemente. Es lo que pasa con todo tema nuevo, sobre todo con este que la mayoría de la gente, vamos a estar claro, no entiende. Dice, mira, ¿cuál es la diferencia entre este y esta? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál invierto? Yo siempre termino me terminan haciendo esas preguntas, ¿no? Si bien yo tengo algo de dinero en varias criptos, no me gusta hablar de ello porque tampoco, como digo, es pura especulación. Pero si algo que he aprendido es pura especulación. Sí, no, y aparte es un mercado súper regulado, como mencionaste, el mundo financiero, que es mejor no comentar ni para bien ni para mal. Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a ver, obviamente a medida que reguladores estén entrando más y que se esté haciendo más detalles de qué es lo que está pasando y con qué se usan y más usos especialmente
de todo esto se vean, se va a poder de verdad evaluar más concretamente, ok, qué parte es de verdad el valor económico de esto y qué parte ha sido pura especulación, para ponerlo claro. Y lamentablemente eso todavía, bueno, estamos en ese proceso, pues. Qué bueno. David, Hay, hay varios comentarios en la cajita del chat. Oh, Ajá. bueno, por acá, un ejemplo de gran uso, proyecto blockchain, Ujú. BeamChain. Ok, acá hacen comentario al BeamChain. Ah, ok, Eh, BIM se refiere a Building Information Modeling, ¿no? Me imagino, o qué, o a otra cosa más. sí, creo que es eso. Ok, ok. Suleiman también está con la y mano. Sí, Suleiman. a ver, no sé si Suleiman Tenía la mano tiene la mano levantada. levantada, pero si quieres participar, Sí. ya tiene el Sí, micrófono activo. buenas tardes, de verdad que magnífica la explicación de la blockchain y todos sus múltiples usos. Indiscutiblemente el tema costo es determinante, ¿no? Para saber cuándo usarla y cuándo no. Sin embargo, bueno, he seguido desde buscamos enlazar en el mundo Building Information Modeling, en toda esta data de manejo, desarrollo que es la base también del Digital Twin, que estuvimos hablando temprano, se estuvo haciendo mención. Twin es el desarrollo de esas diferentes capas en el modelo digital, y con múltiple información, múltiple cantidad de data. Y el que está muy de moda, estuvo muy de moda en tiempos de pandemia, el trabajo colaborativo. Entonces, el Building Information Modeling, pues, creció y es una gestión que está avanzando en su procedimiento normativo, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación del blockchain dentro de ese mundo, pues, yo creo que tiene mucha cabida. Sé de unos compañeros del área de Francia que evolucionaron con una blockchain de nombre BeamChain. Creo que fueron punta de lanza. Posiblemente el proyecto no ha avanzado lo necesario, pero yo creo que es un buen uso. Y como hemos estado hablando o escuchándonos hoy de la industria 4.0, y yo creo que tiene cabida con todo esto, ¿no? Es uno de los grandes usos que se le está dando también. Se le está dando la parte de Property Manager, manejo de propiedades, como bien creo que hizo comentario en uno de las presentaciones de las láminas, lo que es registro de propiedades, pero sí nos vamos por el mundo arquitectura, el mundo civil, pues, fíjense como ya en la 7D del modelado BIM, pues ya estamos hablando ya desde el modelo digital, el, el gemelo digital, su correspondiente verificación de data de propietarios, de registro, de documentación. En países como Dubái, tengo entendido, ya se están generando las normativas asociadas a eso y bueno, indiscutiblemente es la evolución, pues, es la evolución que se está dando y está en nosotros tratar de seguirlas, incorporarnos y bueno, y multiplicarnos. Y desde nuestro país, pues tratar de ser multiplicadores para que podamos evolucionar con el manejo de esta data, pues. Entonces, bueno, quise compartir esa información, uno de los tantos usos, pero me pareció excelente el uso del mercado de carbono. Sé que es algo bien complejo, sin embargo, entiendo que es un tema porque el control de las emisiones reales es importante y de ahí donde el gemelo digital también y los sensores, la data y la inmutabilidad de la data que te permite la blockchain cuando es bien llevada, pues te permite validar si esa emisión es correcta y por consiguiente pues llevar un seguimiento. Pues yo creo que excelente la presentación y bueno, gracias a todos y quise complementar lo que se estaba hablando, ¿eh? Feliz tarde. Gracias, Gracias, Suleiman, Sule. ¿no? Totalmente de Gracias. acuerdo.
Bueno, por acá lo que tenemos es un comentario más bien felicitándonos a todos los expositores del día de hoy. Por cierto, José Antonio, esta persona votó por ti en Enetor, en el Shark Swimming Championship. Y bueno, va a estar pendiente de la celebración. Del resto, los comentarios han sido positivos, agradeciendo, y de nuestra parte, pues una jornada bastante gratificante. Como decía al principio, nos habíamos colocado turnos para estar en ciertas sesiones y pues al final todos estamos aquí desde la mañana porque ha sido sumamente interesante. Pedro cierra con broche de oro esta ponencia y pues el día de mañana continuamos. El día de mañana tenemos también una jornada bien interesante. El día de mañana, voy por acá, agenda. El día de mañana vamos a estar hablando de sustentabilidad. Vamos a hablar en este caso del rol del hidrógeno en la transición energética. Vamos a hablar de la economía del CO2, precisamente. Vamos a hablar de la industria del agua en Latinoamérica, entre otras, y bueno, por supuesto de la sustentabilidad de la economía circular y la gobernanza en la industria moderna. Vamos a tener ese eje temático y pues les esperamos a aquellas personas que tengan las entradas para los 3 días o para el día 1 o el día 2. Y los que no lo hicieron, pues todavía pueden ingresar. Así es. Bueno, de parte de la fundación, yo creo que ya, quizás si me confirma, ya estamos en el cierre, pero de parte de la fundación agradecerles, José, Pedro, profesor Henry, que estuvo aquí con nosotros prácticamente casi todo el día, David, Ali, o sea, de verdad que para nosotros es un placer aportar un granito de arena en conectarnos. Pareciera, nosotros, no sé si ustedes están muy al tanto, pero nosotros empezamos este proyecto piloto enfocándonos en los profesores de ingeniería química, obviamente de la UDA Strategy, y intentando aportarles un poco de las herramientas para poder seguir dando clases y seguir formando ingenieros, ¿no? Que al final del día es el objetivo, que no se pierda eso. Pero creo que vamos a tener que también hacer un pequeño piloto en mecánica. Estamos buscando voluntarios en mecánica, ya que tenemos nuestra audiencia y nuestros ponentes de hoy fueron mayormente de mecánica, ¿no? Entonces, esto es parte, creo que Suleiman es ingeniero civil. Mañana vienen los químicos, al parecer. Mañana van a Está por aparecer un aquí, montón de... por especialidad. Sí. Chiste interno aquí de la UDO, tranquilo, nadie va a repartir agua en la sesión. No hay filtro de agua, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces, de parte de la fundación. Bueno, y de parte, en general, Crisabra, gracias por ayudarnos aquí con todo esto. Crisabra es de la UCAP, para los que no saben, no es de la UDO, y es de la UCAP, de la Y no soy Católica. ingeniero, Y no pero es ella ha ingeniera en aprendido de todo. comunicadora social, pero es prácticamente el brazo que mantiene toda la operación de la fundación. Y bueno, te agradezco aquí públicamente todo el apoyo porque es fundamental. Gustavo también está aquí en Houston, es activo con todo lo de la fundación. Y Alexandra, bueno, espero que repliques la voz con los compañeros estudiantes. Esto va a quedar grabado y posiblemente nosotros vamos a terminar compartiéndolo públicamente para la mayor parte de los estudiantes, profesores, porque esta información es valiosa. Una vez hagamos las ediciones respectivas. Bueno, y ya, digamos, declaramos, quizás algún otro punto, algún otro comentario. David pasó sobre la Nos agenda. vemos mañana. Si ¿La quieren foto? alguna palabra de cierre Y nos ahí, vemos mañana. Pedro o José, que son parte de los ponentes, como parte de los ponentes, algunas palabras de cierre, bienvenidos sean. No, excelente, excelente, Pedro. Te felicito por la presentación, estuvo bastante buena, bastante educativa también. Y el resto de los ponentes también felicitaciones, de verdad que estuvo bastante buena la jornada, de bastante nivel. Aprendí bastante. Y siempre es bueno esto, ¿no? Como tú mencionaste, Jordi, mantener la conexión, la interacción entre... La mayoría de nosotros queremos ayudar siempre, ¿no? Entonces queremos siempre estar como compartiendo experiencias, conocimientos, cosas de que todos salgamos adelante y alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Por eso, excelente y felicitaciones de nuevo por esta iniciativa. De verdad que hay que repetirla, hay que hacerlo un poco más seguido e incorporar nuevos temas. Como tú mencionaste, bueno, la mayoría fuimos mecánicos y mañana químicos, pero bueno, ahora hay que incorporar otros alumnos como de la parte de electricidad, la parte incluso de computación, sistemas, que también fueron compañeros de universidad.
Sí. Así es. Exactamente, exactamente. De hecho, el tercer día, el viernes, vamos a traer a un montón de gente de recursos humanos. No Sí. necesariamente ninguno de la UDO. Ujú. Muchos son vicepresidentes de recursos humanos globales de algunas empresas, brasileros. Mañana vamos a tener también una brasilera que no es de la UDO, es básicamente especialista en Ujú. Brasil. Entonces, como tú dices, ¿no? Al final del día, cualquiera de estas interacciones, conocimientos, aporta a los profesionales, a los egresados también. Entonces, hace parte del objetivo también de la fundación. Excelente. Cris, ¿algún otro comentario o alguna otra dirección? Nada, cerrada la rueda, como decían por ahí. Así, la foto, antes de que la fotito, La foto, la por foto. favor, sonrían. No hay Todo esto va foto, a no hay, quedar. no hay evento. La foto, mire que todavía tengo luz. Ahí Yo está. estoy en una ventana aquí. Alexandra, eso, listo. Ahí vamos, 1, Ahora, 2, Gustavo, voy a- 3. Ahí creo que ya salió. Bien. Chévere. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias, Un placer. Alejandro, Muchachos, hasta luego. Pasen buenas Bye. noches. Isaura, Hasta luego. Jorvin, José, Suleiman, Un Alexandra. Buenas abrazo. noches. Chao. Chao, chao. Buenas Chao. noches, chao.